Como tema tenemos prejuicios, estereotipos y discriminación contra las mujeres en el país. Introducción. En el presente video se llevó a cabo una investigación minuciosa de los prejuicios, estereotipos y discriminación hacia la mujer en el país, tal como la violencia hacia la mujer. Aquí se ve claramente el reflejo de cómo la actitud y comportamiento de la sociedad incorpora a las mujeres la necesidad de verse sometida al hombre. Asimismo, se ve cómo el prejuicio juega un papel fundamental dentro de la violencia contra la mujer en el país. Asimismo, los estereotipos y la discriminación. Primeramente daremos una pequeña definición de qué son los prejuicios. Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción. Prejuicio hacia las mujeres en la faceta de violencia, pero antes debemos de saber que el prejuicio es nada más que aquella valoración, sin experiencia directa o real. También implica una emoción de carácter negativo sobre un grupo o una persona. La violencia contra la mujer no es reciente en la historia de El Salvador. Ella forma parte de un sistema sociohistórico que condicionó meramente a las mujeres a una posición jerárquicamente inferior en la escala de la perfección, produciendo así un campo de fuerza de relaciones entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Siendo así, este objetivo es analizar cómo el prejuicio y la discriminación y la intoleración constituyeron predicativos de la violencia de género, trayendo a discusión la interpretación de tres módulos distintos, tales como sexo, raza y clase social. A pesar de los altos índices estadísticos de violencia contra la mujer en todo el mundo y de los avances sociales, políticos y jurídicos que hemos enfrentado en el combate de la violencia, se define de que la idea de este movimiento de los derechos humanos todavía necesita encontrar instrumentos efectivos en la promulgación de la ciudadanía y de los derechos de las mujeres. Esta imagen la hemos visto perpetuada en el punto en que si una mujer, aún en pleno 2021, se atreve a denunciar una relación de violencia y abuso que está sufriendo, lo primero a lo que se enfrenta esta pobre es a la duda de las personas que se pueden creer capaces de que un hombre sea de tal atrocidad, incluso cuando existen pruebas que evidencian sus crímenes. Después de enfrentar ataques personales por la mera condición de que somos mujeres, porque claro, siempre van, los debió de haber provocado, o seguramente se lo merecía, o porque viste así. Las víctimas se sienten desprotegidas, juzgadas y cuestionadas por temor a no ser creídas. La respuesta a esta condición es en la naturaleza de las características. No se puede inframunizar a las mujeres negándole la capacidad de experimentar sentimientos de protección, pero sí se las puede infravalorar atribuyéndoles sentimientos o características de miedo. El sexismo dentro de esto se caracteriza por la falta de homogeneidad en la percepción del grupo mujeres. Los prejuicios de género representan una serie de amenazas para las mujeres y facilitan la discriminación de género en nuestra sociedad. Según los prejuicios, la mujer debe estar sometida al hombre, permanecer callada y no divulgar ningún maltrato que ejerce sobre ella, por el simple hecho de ser su mujer o ser reconocida por el sexo débil. Y se encuentran con un recorrido lleno de obstáculos y prejuicios. Para la mujer aún resulta difícil que pueda pedir ayuda sin denunciar. Es fundamental para que pueda acceder a los servicios asistenciales y salir de ese círculo de maltrato o de prejuicios que se encuentra acorralada dentro de su sociedad o dentro de su propio hogar. Los prejuicios es algo de que nos reconoce como el sexo débil y el maltrato se evidencia constantemente.
Los hombres no pueden evitar la violencia porque es parte de su naturaleza. La violencia nunca será parte de la naturaleza masculina, ni mucho menos de las mismas mujeres que muchas veces se ocasionan daño diciéndose cosas, tratándose mal. La violencia solo existe en familias con pocos medios económicos. La violencia muchas veces se da en los grupos sociales y éticos. No solo existe en familias de escasos recursos. Muchas veces esta violencia existe en familias que tienen pocos recursos por el estrés de no tener un trabajo o algo que tengan para pasar, poder mantener sus hijos o su familia, su esposo, o muchas veces también cuando el esposo es alcohólico o drogadicto, tiene sus vicios, ocasiona violencia a la esposa por no poder brindarle o regalarle una cora para su vicio, y eso a veces da que la familia, la pareja entre en conflicto y se dé la violencia familiar también, porque sale muchas veces golpeando a sus hijos, su esposa, o los corre de su casa solo porque no anda en sus 5 sentidos, se podría decir, pero ocasiona mucha violencia a la familia. Cuando las mujeres dicen no, quieren decir que sí. Los hombres violentos piensan que las mujeres no se atreven a manifestar sus deseos sexuales, y es por ello que creen que las tienen que obligar o forzar a hacer algo que no desean. Cuando una mujer dice no, significa no. No es no. Siempre se exagera la realidad cuando se habla de violencia contra la mujer. Cuando una mujer solicita ayuda, generalmente la situación muchas veces ya es seria. Los hombres violentos y la sociedad en general no lo reconocen y niegan sus actos diciendo, no es para tanto. Si no se van es porque les gusta. La dependencia económica, la falta de relaciones efectivas donde apoyarse y el estado emocional en el que se encuentra la víctima son uno de los motivos por los que una mujer tarda en tomar la decisión de abandonar al agresor. ¿Qué son los estereotipos? Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben de ser, actuar y pensar y sentir las mujeres y los hombres en una sociedad. Representan un conjunto de atributos o características que se les asignan. Hola, mi nombre es Adaí y hoy les voy a hablar sobre los estereotipos de la mujer. Como primero tenemos el padre tiene la autoridad y la madre obedece. ¿Es que no aprendiste nada de papá? Como segundo tenemos, la mujer puede ser utilizada como objeto sexual y dar placer al hombre. Venía con mi hijo y con mi hija, venía en el coche empujando el cochecito de mi hijo. Cuando yo me doy la vuelta a subir la acera, el tipo se vuelve y me mete la mano, me susurra que qué rico. Yo lo enfrento y le digo, ¿qué es lo que te pasa, imbécil? Y él me hace sacar un puñal. ¿Qué va a hacer? Me dice. Yo empiezo a gritar el nombre de mi esposo. Mi esposa sale y lo persigue, pero no logra agarrarlo.
Carla, en los últimos días se han dado manifestaciones precisamente, no solamente por homicidios, mujeres desaparecidas, hombres desaparecidos, sino también porque las mujeres no pueden andar ya libremente en las calles, sienten temor hasta de la ropa que se van a poner, la hora que van a salir. ¿Qué opina usted de eso? Opino que no es justo, que eso se tiene que acabar ya. ¿Cómo puede ser posible que yo no pueda usar un vestido a las 9 de la mañana o que mi hija hoy decida no usar una nagua más ni un vestido porque tiene miedo? No puede ser posible, eso tiene que parar. Usted... La imagen de una mujer sin mucha ropa apoya la promoción y venta de productos. Raiza Teixeira era una modelo brasileña, la cual fue invitada a un programa de televisión, ya que iba a participar en un anuncio de bloqueador. Entonces, uno de los conductores la empezó a tocar de manera indebida. Ella se molestó mucho y golpeó al conductor, e inmediatamente abandonó el estudio. La mujer debe estar en su casa, no puede tener amistades, menos contacto con los hombres. Si lo hace, se les está ofreciendo. ¿Qué haces? Reinándome. ¿Y tú de dónde vienes? He quedado con un amigo. ¿Otra vez borracho? No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿A dónde vas? Me voy de fiesta. Tú sales con tus amigos, yo salgo con los míos. No es diferente. No, no es diferente. Es diferente. Que por una vez que quiero salir, voy a salir. ¡Tú vas a correr! No, déjame. ¡Que no! ¡Vale! La mujer no debe expresar verbalmente lo que piensa o siente. Todavía, pero no me muero. ¿Por qué me mueres tú? ¿Pero por qué es me mi muero? rabia y no quiero golpearte, quiero arrancarme, quiero hacerme daño yo mismo en ese momento. ¿Pero por qué me muerdes? Estás aprendiendo la manera de No morder. mordido, yo lo que hago es porque yo no puedo sostenerme más, Vicky, ¿entiendes? El momento que yo te cogí, ¿cómo voy a estar enfermo? Me enfermas tú. Me pone la mano, me mete la mano en mis partes. ¿Ese qué es? Mona, eso tampoco nació te digo... ¿Pero me metiste la mano en la parte o no? Vicky, tú todo cuentas así a tu favor. Sí. Ya entonces, pues. Y que porque te meto, o sea, que te estoy faltando, tú cierras la casaca, ¿por qué andas así? Pero déjame, pues. ¿Cómo vas a estar andando así? Mira todo tu piso en el aire. Continuando con los estereotipos, yo daré un aporte más inclinado a la violencia que empieza con la pareja, ya que existen muchos lugares en los que los estereotipos forman parte de un hogar. Como primer estereotipo tenemos: si el marido es el que aporta el dinero en casa, la mujer debe estar sometida a él. Muchas veces nos encontramos con este tipo de estereotipos. En las muchas familias que conocemos pueden ser que en donde se tiene la mentalidad en el que el hombre es la única persona con el derecho de trabajar y por ser el único que puede llevar el sustento a su casa, se convierte en esa figura en la que no da oportunidad de opinar o dar el mando a otra persona, que en este caso sería su esposa, principalmente porque se siente que él tiene mayor poder y el más importante de todos. Este tipo de comportamientos y estereotipos muchas veces es fomentado más que todo por las generaciones pasadas de las madres, ya que éstas aconsejan a sus hijas a estar sometidas a sus esposos y dar el todo por ellos, independientemente de cómo éste las trate. Por esta razón aún existen hogares en los que no existe un respeto mutuo de la pareja y aún así no solo afecta su estado emocional, sino que también afecta su estado económico, ya que como el hombre tampoco permite que su esposa trabaje, esto causa que haya una disminución de ingresos también. Como segundo estereotipo tenemos: la mujer maltratada tiene la culpa de que el hombre la maltrate. La mayoría de mujeres se enfrentan al reto de ser cuidadoras y de lograr un desarrollo individual al mismo tiempo. Esta dualidad implica diferentes grados de desequilibrio familiar, la llena de culpa y de sentimiento de estar en falta. Sufren por ello ansiedad, trastornos de pánico, crisis de angustia y de depresión. Entonces, estas las llevan a terapias psicológicas sin saber que la causa es la incapacidad de conciliar la vida pública y privada. El narcisismo femenino, según se basa una psicoanalista, en el modelo maternal de todo por el amor. Por eso las mujeres, en lugar de matar, sufren. El masoquismo genera sufrimiento en la mujer, pero ofrece ganancias para su pareja. Produce ella sufrimientos extremos, complejos, y porque siente que ha faltado el mandato de ser una buena esposa para él. Se siente culpable por haber dejado de tolerar, de aguantar, y se cree que hasta es causante de la violencia que el esposo le da. Como tercer estereotipo tenemos: la mujer siempre debe de ser sumisa. La sumisión puede definirse como un cúmulo de comportamientos, costumbres y prácticas sexuales donde una persona accede que otro individuo puede ejercer poder y dominio sobre este, dentro de un contexto sexual o más genérico, limitado o definido al tiempo.
Antiguamente se pensaba que las mujeres más sufridas, las que permitían que el marido las manejara a su antojo, eran las que más amaban. Estaba descartado que la mujer abandonara a su pareja, era mal visto por la sociedad. Muchas mujeres sumisas dicen querer a su pareja, pero se la pasan contando cómo éste las maltrata o controla. Le justifican y permiten todo. Si llega borracho es porque necesita alejarse con sus amigos de vez en cuando. Y si llega muy tarde es porque trabaja mucho. Si la controla o la cela es porque así demuestra cuánto la quiere. Y muchos ejemplos cotidianos más. Los hijos de ese tipo de parejas dominantes y dominadas asumirán que también como un modelo a seguir para la vida, así es como también deberían comportarse con sus respectivas parejas, y esto básicamente va a ir generando un problema con el tiempo, porque así como mencionaba anteriormente con las madres que aconsejan a sus hijas sobre que tienen que tener todo, ser sumisas ante sus esposos, asimismo los hombres cuando ven a sus padres que tratan de X manera a sus esposas, a sus madres, entonces estos van adoptándose estos mismos comportamientos, y al final pues es como un círculo redondo tóxico del que no se sale, porque es algo que se va aprendiendo según el entorno, la familia con la que te estás desarrollando. Como cuarto estereotipo tenemos, el hombre es quien debe tomar las decisiones. Ya que se denomina a la mujer como el género débil, esta no tiene las capacidades para tomar decisiones, aclarando que este es un enfoque machista, ya que todo depende de una manera en la que se desarrolle cierta persona. Acá nos encontramos con muchos obstáculos, porque las mujeres no siempre se desarrollan en un entorno productivo y con una mentalidad diferente a la que solo ser una ama de casa. Entonces, si el hombre lleva el sustento a la casa, como lo mencionamos antes, este se convierte en un factor más por el que el hombre se siente más capacitado y con más derecho a imponer reglas y tomar decisiones en el hogar, y así como menosprecian y desvalúan lo que es el trabajo en casa y lo que se convierte como si no fuese nada. Como último estereotipo tenemos, las mujeres exclusivamente son para quedarse en casa y hacer las tareas domésticas. Esto más que todo se puede observar en las personas que fueron criadas a la antigua, por decirlo así, porque siempre han tenido una mentalidad en la que una mujer nace solo con un propósito, que es el de complacer, obedecer y darle hijos a su esposo. Triste, en lo personal me entristece mucho porque es un comportamiento adoptado, ya que ninguna está obligada a hacer esto, a obedecerlo. Y es acá donde empieza el dominio propio, lo cual muchas veces no es muy bien visto, pero realmente es impresionante cómo las madres influyen grandemente, no en disminuir, sino que en maximizar este estereotipo. Este tipo de estereotipos, el cual se mantiene por generaciones y generaciones, hoy en día la mayoría de mujeres tienen un trabajo, y es porque ahora se suele ser un poco más liberal en ciertas cosas, mas sin embargo siempre existen otros motivos por los cuales las mujeres empiezan a sufrir de violencia. ¿Qué es la discriminación? Es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. Pero bien, ¿qué es la discriminación? ¿Cuál es su concepto? Discriminar es dañar los derechos de alguien, simple y sencillamente por ser alguien diferente o por creer algo diferente. El discriminar ataca el corazón de lo que es un ser humano. Como bien lo hemos dicho, todos tenemos derechos a ser tratados igual, independientemente de la raza, el color, la etnia a la cual se pertenece, clase, casta, religión, sexo, género, lengua, orientación sexual, estado de salud o condición. La discriminación puede adoptar diversas formas: discriminación directa, discriminación indirecta y discriminación intersecciones. La discriminación directa tiene lugar cuando se hace una distinción explícita entre grupos de personas, como resultado de la cual los individuos de algunos grupos tienen menos capacidad que los otros para ejercer sus derechos. La discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica se presenta en términos neutrales, es decir, no hace ninguna distinción explícita, pero perjudica de modo desproporcionado a un grupo o grupos específicos. La discriminación de intersecciones tiene lugar cuando varias formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación aún mayor de desventaja. La discriminación contra una minoría étnica suele comportarse que las personas que forman parte de ella
se les pague menos que a otras personas por el mismo trabajo, cuando las mujeres pertenecientes a un grupo minoritario reciben un salario inferior a las otras mujeres, y al de los hombres del mismo grupo minoritario sufren discriminación intersecciones debido a su sexo, género y origen étnico. Ahora bien, ¿qué impulsa la discriminación? En el fondo, todas las formas de discriminación en prejuicio están basadas en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto puede generar división, odio y deshumanización de otras personas. Por ejemplo, la criminalización del aborto, que niega a las mujeres y a las niñas y a otras personas embarazadas los servicios de salud específicos que necesitan. Las autoridades pueden incluso considerar que ciertos grupos tienen más probabilidad de delinquir por el mero hecho de ser quien son, como los pobres, los indígenas o los negros. La discriminación contra las personas extranjeras o xenofobia, la discriminación étnica y racial, la discriminación de género, la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI, y los tipos de discriminación contra la mujer. Se le discrimina a la mujer por no cumplir los estándares de belleza 90-60-90, una piel blanca, sin imperfecciones, un cabello claro, por ejemplo. También existe la discriminación hacia las madres solteras. Existe también una discriminación por el simple hecho de estar embarazadas. Se discrimina a la mujer por pensar diferente, por optar por algo más que ella desea, que está fuera de los parámetros de lo normal. También existe la discriminación a la mujer por haber explorado lo que engloba su sexualidad. También se tiene el conocimiento de que por ser mujer soporta más las cargas, soporta más lo que es lo laboral, las tareas del hogar y todo lo que tiene que ver alrededor de ello. Existe también la discriminación hacia las trabajadoras sexuales. Pocos ejemplos que se pueden apreciar en el cual se le discrimina a la mujer. Con lo anteriormente expuesto, con los videos ya mostrados, con las compañeras ya explicándoles sobre lo que es la discriminación, los prejuicios y los estereotipos, hemos llegado primeramente a la conclusión de quitar un pensamiento que entre mujeres tenemos que es muy frecuente. El pensamiento es sobre qué difícil es ser mujer. Esta es una frase, como ya les dije, que suele estar en nuestra mente, en nuestra boca, que la sabemos compartir cuando nos encontramos ante los estereotipos, cuando nos encontramos ante la discriminación, y cuando nos encontramos ante prejuicios contra nosotras, para violentarnos, para hacernos sentir mal, para hacernos inferior, porque realmente no es difícil ser mujer, no lo es. Lo difícil es tratar con una sociedad machista, con una sociedad en la que nos trata de que los hombres son superiores a las mujeres, que nos hacen creer que somos el sexo débil. Durante años la mujer viene haciendo una lucha para ver la realidad, fuera de todas las clasificaciones de cómo nos tilda la sociedad y que nos fuerza a estar inmersas, ya sea, por ejemplo, en quehaceres del hogar, en estar limitada, en que no debemos socializar. Con el tiempo eso se ha cambiado mucho. Realmente la mujer, a como la sometían antes, a como estamos ahora, ha habido un buen cambio. No se puede decir que del todo, porque como ya se mencionó, existe mucha violencia contra la mujer, porque bueno, el machismo, lo que es las masas del machismo y la superioridad todavía siguen. Entonces, esa es nuestra conclusión.
Sin embargo, nos merecemos ser libres. Y eso se comienza desde lo que es el pensamiento, desde la propia acción, para comenzar a cambiar nuestro propio mundo. Es muy difícil que nosotras querramos cambiar nuestro mundo si no comenzamos por nosotras mismas, si solo esperamos, si nos quedamos deseando a que ya no nos violenten, si no empezamos a hacer algo por nosotros mismos, si no empezamos a ejercer nuestros derechos. Porque el ser mujer no quiere decir que no tengamos los mismos derechos que un hombre o que no tengamos los mismos privilegios que un hombre. Que solo por ser mujer nos vamos a ser acosadas, vamos a ser violentadas en nuestro trabajo, no podemos estar seguras, ya sea en las calles, como lo haría un hombre. Entonces, es momento de dejar atrás los lazos de historia donde la mujer solo era un accesorio para el hombre, porque así prácticamente nos tildaban. Las mujeres, como ya vimos, solo prácticamente para ellos solo éramos personas, mujeres, que éramos para reproducirnos, éramos para atender nuestro hogar, no teníamos voz ni voto, para la mujer no había nada. Ahora, como ya hemos visto, las cosas han cambiado. Sin embargo, es de seguir en pie de lucha y pues en cualquier momento no quedarnos callada y siempre tener ese pensamiento positivo de que nosotras podemos salir adelante. Realmente no necesitamos un hombre para el cual nosotras sentirnos protegidas o por el cual nosotros es la única manera que vamos a salir adelante. No es así. En primera es empezar a cambiar ese pensamiento, porque si nosotros nos quedamos con ese pensamiento, las nuevas generaciones lo van a seguir teniendo. Entonces es de empezar a cambiar nuestro mundo. Es difícil, esa es nuestra conclusión. Es difícil estar ante una sociedad así. Para nosotras las mujeres es muy difícil, mas sin embargo no es imposible. Recomendación. Se le recomienda a las mujeres marcar la diferencia, explorar sus ambientes, a buscar la independencia y la superación personal. También se les recomienda salir de la zona de confort en la cual engloba lo que es la casa, el hogar, salir afuera y explorar su mundo, un mundo que ellas puedan elegir. También se les recomienda cerrar el círculo machista en el cual se está viviendo actualmente, en la búsqueda de la igualdad, uniéndose con otras mujeres con los mismos intereses y sin generar ningún tipo de conflicto entre ellas, para que en las nuevas generaciones que procreemos crezcan en un ambiente diferente por el cual hemos vivido durante mucho tiempo atrás, hasta en la actualidad. Se les recomienda establecer una estrecha comunicación entre las instituciones gubernamentales, los centros de atención privados y los centros de las organizaciones de la sociedad civil que atienden problemáticas de la violencia contra la mujer, para establecer medidas de prevención y atención urgentes.